Trataré de empezaros a contar mi historia por el principio, aunque ahora, mirando hacia atrás, me parece la vida de otra persona o una mala pesadilla de la que por suerte me desperté. Recuerdo que tenía alrededor de 28 años cuando finalmente me diagnosticaron fibromialgia. Aunque no lo parezca, fue un gran paso adelante, después de unos años de ir y venir a los médicos para que me dijeran que no tenía nada. Increíble. No podía moverme. Sentía dolor por todas partes y decían que no tenía nada. De locos. En la que yo considero mi otra vida, era peluquera y tenía mi propio negocio, así que no tenía tiempo que perder haciendo largas colas en el médico. Generalmente me automedicaba. De hecho, mi casa y mi negocio parecían una farmacia. No podía salir de casa sin mis sobrecitos mágicos. Así que cuando iba al médico era porque ya no podía resistir el dolor y casi siempre iba directamente a urgencias. La verdad es que no sé bien cómo empezó todo. De repente mis días se volvieron más pesados. Los dolores en mi cuerpo a veces me impedían incluso levantarme de la cama. Un día eran las cervicales y tenía que llevar el collarín. Otro era el codo y debía trabajar con el brazo en cabestrillo. Y al otro sufría un ataque de ciática. Llegó un punto en el que ya me daba hasta vergüenza decir lo que me dolía, aunque la realidad era que me dolía todo, desde la raíz del pelo hasta los dedos de los pies. Pero eso no me detuvo. No podía permitirme el lujo de quedarme en casa y descansar. Si no trabajaba, mi negocio perdía a los clientes y los pagos llegaban igualmente. Así que me tomaba una buena dosis de analgésicos, me vestía con una sonrisa forzada y me iba a trabajar. Recuerdo que mi hijo, muy pequeño, en ese momento me decía: «Mamá, tú aunque te estés muriendo tienes que ir a trabajar». Sí, tenía que hacerlo. Así que apretaba los dientes, secaba las lágrimas de dolor y de impotencia y me iba a trabajar, aunque mi condición física y moral fuera deplorable. Cuando iba a urgencias y decía que era peluquera, hacían una mueca y me decían que ese trabajo no era el más indicado para mi condición, que tendría que dejarlo. Qué fácil decirlo. El trabajo podía dejarlo, pero ¿y mi hijo? ¿Qué podía hacer con mi hijo? Al que no podía levantar del suelo si se caía, ni cogerlo en brazos para abrazarlo si lloraba. Ni siquiera podía tenerlo cerca de mí cuando estábamos en el sofá viendo la televisión, porque a nada que se movía y me rozaba un poquito, el dolor era lacerante. Vestirlo por la mañana era una verdadera tortura. Mi familia vivía a 500 kilómetros de distancia. No podían ayudarme. Una auténtica pesadilla. Recuerdo el día que por fin me dijeron lo que tenía. Esta vez fui a urgencias por el dolor del codo. Me hicieron acostarme en la superficie para tomarme radiografías y cuando terminaron no podía levantarme. Me quedé totalmente contracturada de pies a cabeza. Entré con dolor en el codo y me tuvieron que sacar en camilla. Tenía muchísimo miedo. ¿Qué me estaba pasando? Estaba llorando desesperadamente. Me imaginaba con 30 años en silla de ruedas. ¿Qué sería de mí? Ese día, la doctora, luego de ver mi largo historial, me hizo visitar de un reumatólogo que estaba de turno, ya que hasta ese momento siempre me visitaban traumatólogos.
Recuerdo que él empezó por los pies y poco a poco iba ascendiendo. Me tocó ciertos puntos y me preguntó si me dolía aquí, aquí, aquí y aquí. Todavía hoy recuerdo mi reacción y mi respuesta. No sabía si reír o llorar. Lo que sí que recuerdo es haberle dicho: no sé si me puede curar o no, pero al menos sé que me cree y sabe que no estoy loca y que tampoco me quejo de vicio, que algo me pasa. Parece poco, pero fue mucho. Fue en ese momento que escuché por primera vez la palabra fibromialgia. Según el médico, no se conocía mucho de la enfermedad y no había cura, solo una mezcla de medicamentos para sobrellevar el dolor y mucha paciencia. Al final, al día debía de tomarme 7 pastillas para dormir, para despertarme, relajantes musculares, antidepresivos, más todos los antiinflamatorios que quisiera. Palabras textuales del médico al preguntarle si tenía que tomarlo solo cuando me dolía mucho, ya que doler dolía siempre. Recuerdo que él me dijo: no van a darte un premio por soportar el dolor, toma lo que necesites. Bueno, no era muy reconfortante el diagnóstico, pero al menos tenía un nombre para mi problema. Hubo otro detalle que me llamó muchísimo la atención. El médico, entre todas las preguntas que me hizo, así como quien no quiere la cosa, me preguntó: ¿cómo llevas tu maternidad? ¿Y cómo va tu matrimonio? ¿Perdón? No sé si he entendido bien. He venido por el codo. ¿Qué tiene que ver la relación que tengo con mi marido? Tenía que ver. ¿Y cómo? Con el tiempo entendí lo que quería decirme con esa pregunta. Yo era de esas mujeres que aman demasiado. Para aquellas de vosotras que estéis viviendo una de esas relaciones que ahora se les llama tóxicas, os recomiendo ese libro. A mí me ayudó muchísimo a entender mis relaciones e incluso a entender un poco más muchas cosas que me habían sucedido en mi pasado. La verdad es que a pesar de que nuestra relación era bastante complicada, yo quería creer que un día todo se podría solucionar, que un día, con mi amor y mi paciencia, él cambiaría. Simplemente tenía que resistir, aguantar, tenía que ser fuerte. Había momentos en los que me engañaba a mí misma y trataba de convencerme de que todo estaba bien. Y casi me lo creía, pero por suerte para mí, mi cuerpo me forzaba a afrontar la realidad que me negaba a admitir.